¿Listos? Listos, José. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Aquí facilitando y compartiendo esta iniciativa que arrancamos el año pasado, que dio un webinar la semana pasada y hubo mucha aceptación, preguntas, dudas, inquietudes, entonces decidimos crear este formato para abrir el espacio a todos ustedes, a seguir compartiendo cuál es la esencia de lo que diseñamos y cuál es la intención tanto para la persona como para las empresas y que puedan participar en cualquier momento. El formato de World Café es una dinámica semiestructurada en la cual no es tanto la exposición, sino abrir un espacio, espero que tengan también su café todos, de conversación y en cualquier momento, por favor, intervengan, interrumpan, si quieren lanzar una pregunta, si tienen una inquietud, si quieren ampliar una idea, si están en contra de lo que estamos aquí compartiendo, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, arrancamos si os parece. Gracias, déjenme ver los participantes, darles la bienvenida. A ver, pueden usar el chat o preguntas y respuestas, cualquiera de los dos formatos, ¿de acuerdo? Creo que yo no tengo acceso aquí a vuestros nombres, pero bueno, espero que vayan apareciendo a medida que vayan haciendo las preguntas. Para quien no nos conozca, Human Design, vamos a resumirlo rapidísimamente. Como yo digo, nuestro cuento dura 25 años y el resto es puro cuento. Llevamos 25 años aquí en México, en definitiva, desarrollando la cultura organizacional, desarrollando el potencial tanto de los equipos como de las personas. Y esta iniciativa de Hola, soy una planta, de alguna manera se encuadra estamos trabajando en un concepto de biofilia, de amor por la vida. Y en este amor por la vida, bienvenidos todos. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y Qué buenos miedo días me a dio todos. porque Feliz de estar acá. digo, ¿qué tal que no se me está escuchando? ¿No? Parece que sí. Ana, bueno, pues bienvenida. Vamos a empezar, si te parece. Toda esta iniciativa todo. Cuéntanos. Ok, bueno, pues primero gracias a todos y gracias a José y a todo el equipo por el espacio. La iniciativa de este proyecto, les voy a platicar un poco, está basada en mi experiencia. Y comienza el año pasado, en noviembre o diciembre, cuando en la empresa en la que yo trabajo llega un regalo de un cliente con una caja de bulbos de tulipán. Y entonces la recibimos en la oficina y sin mayor instrucción nos regalan a cada quien un bulbo y pues cada quien nos vamos a nuestra casa sin saber muy bien qué significaba, ¿no? Yo en lo personal soy fanática de las plantas y las conozco y por mi tanto experiencia profesional como personal, los últimos 10 años me he acercado mucho a ellas. Entonces, pues para mí fue como una cosa muy novedosa porque no la conocía, yo no estaba familiarizada con el bulbo, pero de cierta manera con la confianza de que de por sí yo ya tenía plantas y me gustaba cuidarlas y las tenía cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza por ahí de noviembre o diciembre que siembro el bulbo en una maceta que tenía ahí en mi casa. Para los que no lo conozcan, que bueno, fue mi caso porque yo no estaba familiarizada con el bulbo, pues me dirá, ponle tú que unos 5 o 6 centímetros, tiene una cascarita café, pero es una semilla grande, ¿no? Es algo que tú físicamente y tangible como que lo tocas y bueno, pues ya la sembré en la maceta y sin más, en un par de semanas, sin tenerla como tan presente, de repente empecé a ver los cambios. Entonces, a cambios me refiero a que de repente la semilla empezó a abrir en la punta,
y empezó a brotar un puntito verde, ¿no? Entonces, para mí ese fue como que el engancharme con lo que estaba sucediendo, que antes no tenía ninguna expectativa, y fue lo que captó mi atención, así de qué está pasando, están haciendo literal de esta semilla algo, y a partir de ahí empecé a ver como cambios que aunque iban en otro ritmo o en otro tiempo distinto al humano, se veían muy claramente cómo iba desenvolviéndose y cómo iba Ajá. saliendo y brotando este tallito verde. En Fíjate, paralelo a ujú. eso, sí, No, te iba a interrumpir, que es muy interesante lo que dices de la vida, que en el fondo que es José, amor por la vida, y amor por la no, vida por todos los tipos de vida. ¿Me escuchan? si de sí. repente Escucho te por ahí. escuchamos un poco cortado. Un poco cortado. Parece que mi conexión, espero que no me juegue una mala pasada. Listo. ¿Mejor ahora? Sí, Sí, Perfecto. Es que tantas eh, redes creo que no estaba en la correcta. Entonces os decía que este concepto de biofilia en el fondo es amor por todo tipo de vida, ¿no? Evidentemente, en Hola, soy una planta, la vida vegetal, aquí a quien no la conozca, Mica, mi gata, la vida sensible, la vida animal y obviamente la vida humana, ¿no? Y justo me encantaba en tu narrativa y la conexión de la vida con el cambio. O sea, finalmente, definir la vida es muy complicado, pero al menos en dos manifestaciones eh, observables, la vida tiene que ver con el cambio y con el crecimiento. Entonces, quería poner esa puntualización para que vayamos a través de lo que nos estás platicando, conectando siempre la planta con el cambio y la planta con el crecimiento. Obviamente, cambio y crecimiento tiene que ver con esta voluntad de siempre, pero especialmente en estos momentos que arranca el año de empezar el juego de nuevo y ver más allá de nuestros propósitos cómo podemos desarrollar nuestro potencial humano. Sigue, Ana, perdóname, quería nada más puntualizar. ¿Eh? está increíble, está perfecto. Eh, yo la verdad es que hasta mucho después empecé como que a identificar esto que tú dices. O sea, mi experiencia arranca literalmente nada más como de paralelamente empezar a observar esto, ¿no? Pero conforme pasaron las semanas fue algo que empezó a captar y a captar más mi atención. No sé si se acuerdan ustedes, platicaba la semana pasada como de este taller o clase de biología cuando tenías tu semillita o el don Pastito, que realmente te emocionaba este proceso y este cambio y ver como todo el proceso, ¿no? En paralelo a mi experiencia personal, lo que enriqueció muchísimo fue que al final el grupo donde trabajo, tenemos un chat de únicamente los colaboradores y realmente no es una oficina o en mi experiencia no siento que Ajá. sea un equipo como unido o fuerte más allá del trabajo, ¿no? Oye, Entonces, Ana, a sí, mí me estoy viendo aquí los participantes y algunos ya nos conocemos hace mucho tiempo, pero cuéntales tú, además de colaborar con Human Design, ¿a qué te dedicas en tu tiempo libre? Porque a mí ya me conocen la mayoría. ¿Qué haces, Ana? bueno, yo soy arquitecta sí, de acuerdo, de acuerdo. Estudié arquitectura y en mi vida profesional, los últimos 10 años he estado involucrada a proyectos urbanos y de arquitectura de paisaje. ¿Qué quiere decir eso? Es todo la propuesta y diseño de espacios abiertos, de todo lo que está abajo del cielo y afuera y en contexto y en conjunto, como que abrazando la arquitectura. Entonces, Increíble. bueno, pues eso me ha hecho también un poco más sensible al espacio público, al espacio abierto y a cómo estos metidos, ya sea a nivel ciudad en un parque o a nivel una casa en un jardín, enriquecen mucho la convivencia social y la cohesión en general, ¿no? Y nos estabas compartiendo justo que
con tu equipo, que se me hace muy interesante y no, que no quiero perder ese hilo Sí. de cuál era vuestra relación, de alguna manera, entiendo yo, más transaccional de los proyectos, ¿no? Y que de repente, ¡pum!, llega a vuestras vidas este bulbo, ¿no? Retomemos eso. Pues sí, fue para mí muy interesante el que empezó a haber una interacción distinta. Este chat que normalmente se utilizaba nada más como para temas laborales y para pedir información o tener una relación como mucho más fría, empezó a tener otros puntos de encuentro. Empezamos a coincidir en que todos estábamos con el bulbo, o los que sí lo habíamos sembrado, porque hubo alguien que no lo hizo y está bien, pero empezamos como que a compartirnos fotos del proceso y empezamos a emocionarnos juntos, y eso creo que también fue un poco el pertenecer al equipo de una manera distinta. Entonces, bueno, pues empezamos a tomar fotos, empezamos a emocionarnos, empezamos a compartirlo y empezamos a ver juntos el proceso de nuestra planta en los tiempos distintos, ¿no? Porque al final, pues unos iban brotando antes, otros después, y llega diciembre, o sea, con Navidad y Año Nuevo, y yo me voy a casa de mis papás a pasar las fiestas, y la verdad dejo mi planta, como que no me la llevé ni nada, la dejo en mi casa en la Ciudad de México, y cuando regreso en enero, para mi sorpresa, la planta ya tenía 15 centímetros, estaba con un color verde limón espectacular, y ahí ya empezó a ser como mucho más real el que iba para algo, ¿no? Empezamos como que a entender que ya había una línea clara hacia como que la luz al final del túnel, ¿no? Ya como que a materializar bien la flor. Eh, y seguía o sea, como que además de ser una experiencia individual, esta colectiva lo enriquecía y empezamos a preguntarnos cuál sería el color de la flor que nos iba a tocar. Se empezaron a desenvolver otras, o sea, flores antes que la mía. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, después de todo este proceso y de esta emoción, cuando veo que todo el mundo le empieza a florecer su tulipán, yo que me creo experta y que estoy como súper en contacto con las plantas a nivel profesional, pero también personal en mi casa, pues resulta que de repente, de la nada, el tulipán como que se estanca y al final nunca florea. Entonces, ahorita la foto que ven en pantalla es esa, o sea, es al final el tulipán ya súper crecido, ahí tendrá unos Claro. como 25 o 30 centímetros, y a partir de ahí nunca Fíjate, floreció y más bien se volvió pasita y se empezó a secar hacia adentro. fíjense que, en fin, permítanme, ya ven que yo soy la parte ñoña aquí del despacho. Yo, en lo personal, hace tiempo, pero más intensamente, pues a mediados de la pandemia, me, me- me estuvo dando vueltas el concepto de la empatía entre los seres humanos. Para serte honesto, en ese momento yo le daba vueltas si es factible la empatía, si es posible realmente entender y comprender lo que siente el otro, lo que piensa el otro, por qué el otro hace lo que hace. Y, y te voy a ser muy honesto, estaba siendo un poco pesimista, como una cierta imposibilidad, o sea, sí un deseo, evidentemente, de ser empático, pero una dificultad, porque partimos también hasta de la premisa de que es difícil a veces entender por qué tú haces lo que haces. Con lo cual, casi había decretado, y no lo había publicado, pero decretado que la empatía es prácticamente imposible, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar todo esto y escuchar tu narrativa de la planta, eh, me gustó mucho lo que dijiste de este rayo de luz o rayo de esperanza o luz al final del túnel, porque me di cuenta que paradójicamente toda la dificultad que, al menos yo, entiendo de la empatía entre seres humanos es mucho más sencillo con las plantas. O sea, al final, yo sé que es una metáfora y que es una narrativa la que nos estás describiendo de lo que sería la vida, el cambio y el crecimiento de la planta con tu vida, tu cambio y tu crecimiento. Pero es real. Sé que me voy a sentir así medio un avatar ahora, pero es real esa conexión a través de los seres vivos. Es decir, la empatía hacia otros seres humanos, que evidentemente a mí es lo que más me inquieta,
hay como un camino, una vía intermedia que es a través de conectarnos con la vida vegetal y conectarnos con la vida animal. O sea, no es nada más un tema, no sé, de conciencia social o de sustentabilidad, sino que en el fondo te conoces más tú y por ende puedes conocer más a tu equipo o puedes conocer más al otro a través de esta conexión con la vida de las plantas o con la vida de los animales, ¿no? En fin, era nada más un comentario porque a mí sí me dio cierta esperanza, porque de alguna manera la transferencia es menor hacia una planta por justo la diversidad. Y, y en fin, cómo trabajar en los equipos, trabajar en la cultura, en temas de diversidad, parte también con la conexión de otras formas de vida, ¿no? Entonces, si regresamos a tu botón que se secó. Pues se seca mi planta y ahí empecé, o sea, de entrada a reconocer justo de lo que hablas, ¿no? De esta conexión tal cual, de cierta manera como un espejo que la planta me estaba dando a mí. ¿De qué manera? Pues de entrada, el que yo, por ejemplo, o sea, como que empecé a tener mensajes o yo los empecé a ver a través de esa experiencia. No sé, no sé cómo Sí, sí, explicarlo, pero sí. para mí, por ejemplo, siempre he ido como a un ritmo distinto en general, ¿no? O sea, desde niña, por ejemplo, yo iba adelantada un año, entonces se marcaba mucho esta diferencia entre que si mis amigas o mis amigos de un año arriba ya se les había caído el diente o ya empezaban a experimentar cosas, y yo siempre iba en general como atrás en estos descubrimientos y yo observaba que los otros hacían otras cosas, pero a mí no me sucedían o me sucedían mucho tiempo después y ha sido algo que hasta la fecha me pasa, ¿no? Entonces, como que para mí fue muy fuerte el aceptar y el reconocer, y lo sigo reconociendo, el que yo voy a mi ritmo, ¿no? Y un poco Fíjate. la planta eso me demostraba, o sea, esta comparativa a la hora que la gente compartía sus fotos y que yo a lo mejor no florecía del todo o así, también fue como que muy tranquilizador de decir, pues paciencia, o sea, tranquila, hay mucho, o sea, yo también, pues por mi personalidad, soy una persona súper, o sea, observadora, pero me fijo en el detalle, pero perfeccionista. Entonces también fue como que muy liberador esto de soltar el control y de entender que así como yo estoy haciendo las cosas y a lo mejor como sí soy experta en mi cabeza, ¿no? O desde un lado como que del ego, de que le sea a las plantas, pues también la planta te puede decir, yo soy autónoma, yo tengo Claro, mi propio ritmo increíble, y increíble. podemos convivir de todas maneras, ¿no? Entonces, como respetar eso. Hay una pregunta de Carla, ahorita la hacemos, pero nada más no sé, retomar dos elementos que me resonaron ahora, justo este último que enfatizas, que es la autonomía. O sea, y volvemos a lo mismo, ¿eh? Ojo, estamos hablando de las plantas y en esta idea de hola, soy una planta es como si fuera, es un ser vivo, pero como si fuera un ser humano, ¿no? Entender y comprender la autonomía del otro, el ritmo del otro, y cómo los que estamos aquí, que nos dedicamos a procesos de cambio, de coaching, de terapia, de asesoría, de mejora, de transformación, en el fondo, siempre tenemos que ponernos al lado de nuestro, en fin, coachee o cliente, porque el proceso de cambio es personalísimo, o sea, cada quien decide a qué ritmo cambiar y cómo cambiar, ¿no? Y lo otro que estaba reflexionando mientras hablabas es el tema de la comparación. Qué fuerte. Más adelante les compartimos un poco la dinámica de grupo que hemos establecido en este arranque de año en Human Design, pero al final sí es un placer el decir, ya probé el mío, pero ya empiezas a compararte con el otro, que quieres que, que, que tu tallo sea el primero, el más alto, el más grande. Y la verdad, cuando empecé a sentirlo, recordé algo que, en fin, para que vean la importancia de esta conexión y la reflexión, que es como cuando eres padre y vas a un playground y comparas a tu hijo de un año con el de los otros de un año, y tu hijo de 2 años con los otros de 2 años, el de 3 con los de 3, y no falta el papá o la mamá, y el tuyo ya no camina, y al tuyo no le han salido los dientes, y al tuyo te sientes fatal, te sientes, te sientes mal padre. Y aquí, en fin, puede parecer una cuestión
superficial, pero en el fondo, hablando también yo de mi personalidad, que soy muy competitivo, pues quiero que el mío florezca el primero y que sea el más alto, ¿no? Cuando al final, o sea, estoy totalmente, como dices, restringido y limitado. No es mi voluntad, es la voluntad de la planta. La planta va a crecer como se le pegue la gana. Yo lo que tengo que hacer es cuidarla, ¿no? Plantarla bien y seguir tus cuidados, que es justo la pregunta que hace Carla, ¿no? Dice, ¿las regabas diario o cada 3 días? Eh, cuando estuviste fuera, ¿la dejaste encargada con alguien? Eso es lo que... Carla, un saludo, por cierto. Un placer que estés con nosotros. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en este caso para los tulipanes? Para el tulipán, la recomendación es que se riegue 2 veces a la semana, y también por la propiedad del bulbo te sugieren que incluso puedes sustituir ese riego con unos hielos para que se vaya, o sea, además de la temperatura, se vaya filtrando el agua como mucho más suave, mucho más tranquilo. Al final como que sí es una flor más delicada. Entonces la sugerencia es esa. Y no, la verdad es que cuando me fui a diciembre, justo no o sea, como que pues, pensé que me iba, o sea, me fui 10 días o 2 semanas y no se le encargué a nadie, y justo eso se hila mucho también a otro, los sentimientos o emociones que me hizo sentir de culpa, ¿no? O sea, decir, a lo mejor me la debía haber llevado, a lo mejor no floreció porque la abandoné, ¿no? O porque no le di esos cuidados esas 2 semanas. Entonces también fue como muy frustrante, o sea, dentro de las varias emociones o aprendizaje que tuve, fue también muy confrontante este tema de sentir que no había hecho yo lo suficiente, que estaba en mis manos. Fíjate, a ver, dos. Primero, por ahí, a ver si me ayuda Doctor Dúa a la liga al diagnóstico. No, luego os compartimos los resultados, pero si alguien no lo ha hecho. Y una de las preguntas del diagnóstico que estamos haciendo de Hola, soy una planta, y que también lo aprendí contigo, Ana, es muchas personas no se conectan con las plantas por el miedo a que se sequen, por el miedo a que se mueran. Y inclusive, como tú lo describes ahora, el sentimiento de culpa de que se me murió la planta. Y esto que parece, insisto, como no tan relevante, si hacemos la extrapolación a la vida humana, y es evidente nuestras diferencias generacionales, y no quiero tampoco entrar en arquetipos, pero los millennials, eh, eh, en fin, no quiero, a ver si me va a llover luego aquí en las redes, pero es recurrente este comentario de no tener familia, de no tener hijos, un poco en el racional de en qué mundo los voy a traer, ¿no? Y al final del día, y no quiero hacer un juicio, sino simplemente una reflexión, es, cuando hablamos de biofilia, hay dos sentimientos, los más naturales, no nada más de los seres humanos, algo que me une a mí y a Mika, ¿eh? Son la parte afectiva, las emociones, los sentimientos, las pasiones. Y hay dos pasiones fundamentales, que son el amor y el odio. El amor es la inclinación natural a buscar el bien, y el odio es la inclinación natural a huir del mal. El miedo tiene que ver con, como decía Aristóteles, el mal ausente, difícil, que el ser humano lo percibe como insuperable. Pues fíjense de lo que nos perdemos si nos dejamos embeber por el miedo. Le voy a dejar a los hijos por un lado para que nadie, este sesgo o posible prejuicio generacional, regresando a las plantas, es, yo no quiero tener plantas por, ¿qué tal que se me secan? Y en el fondo, estás perdiendo la posibilidad de conectarte con la vida, con el cambio, con el crecimiento, con la transformación, ¿no? Donde espero, Carla, que queden claras las instrucciones, aunque una que también hemos aprendido es el truco del dedillo, ¿no? En la tierra, ¿no? Porque también, como la recomendación es regarlo cada 2 días y ponerlo al sol, yo estoy ahora en Atlisco, que hace un sol radiante, parece aquí el trópico, siento que se seca mucho, o sea, que no es suficiente, digamos, con 2 días, ¿no? Y tú nos diste un truco muy bueno, ¿no? No sé si lo puedas compartir. Claro, en general para cualquier planta, un tip muy básico, y es un poco como también empezar a conocer a la planta y al clima y a tantos factores que influyen, o sea, no es nada más el que tú la riegues, sino que van a haber otros. Un tip como muy fácil y básico es
que si tú colocas tu dedo dentro de la maceta en la tierra y lo metes, por ejemplo, como hasta tu nudillo, unas 2 pulgadas, y lo sacas, vas a poder ver en tu dedo si la tierra está húmeda o seca. Es decir, si sacas el dedo y la tierra hay lodo o ves como que rastro de humedad en tu dedo, quiere decir que la planta está bien, que no necesita agua. A diferencia de que si lo sacas y sientes, luego tú ves que la tierra está completamente seca a esa profundidad, es que ya necesita agua. A cualquier planta en general. Súper. Ahí en el chat, Doctor Du ya compartió, para el que no haya visto el diagnóstico, compartió la liga para que la puedan aplicar y al final de esta semana procesaremos todos los datos, la información y os la compartiremos la próxima semana. Creo que no hay más preguntas. Porfa, en el chat o directamente, en cualquier momento nos interrumpen. Porfa, es un placer. La escucha legitima el habla. Entonces, tiene sentido lo que hacemos aquí si a ustedes les hace sentido, ¿no? Entonces, regresamos a tu experiencia, porque todavía le cuelga. Nos quedamos en el sentimiento de culpa, ¿no? Bueno, pues termina un poco mi experiencia en que se muere mi planta y sí, con todas estas emociones y análisis y dentro de lo bueno y lo malo, yo dije, ¿qué es esto que acabo de vivir? O sea, de verdad fue algo que para mí marcó justo como este arranque de año y esta conexión de comienzo, de inicio, o sea, porque realmente fue en enero cuando empecé a ver mucho más cambio en la planta y cuando empecé a tener como que esta cierta de retroalimentación, a lo mejor un poco esotérico de mi parte, pero de la planta hacia mí, ¿no? Yo entendía como que me mandaba un mensajito. Independientemente de la experiencia que a lo mejor al final no floreció, fue mucho más allá que esta meta, sino todo el proceso previo. Y como que tuve claro que de alguna manera era un regalazo, o sea, no sé, o sea, como que me puse a ver qué regalos he recibido en mi vida y dije, es que este de verdad está en el top 3, porque sí fue, no nada más algo efímero de que me llegó y lo desenvolví, que obviamente es valioso y está padre, pero fue la diferencia de que duró más, ¿no? De que fue como que mucho más presente y que fue un acompañamiento y fue una dinámica muy personal, pero colectiva, en fin. Yo Sí, como es que interesante, sí, todo lo que dices, no nada más la conexión individual, sino la conexión de grupo, ¿no? Y colectiva. Perdona, Ana. sí, que modificó mucho nuestra relación que no teníamos, ¿no? O que teníamos de una manera y que también puede ser de otra manera. Entonces, eso está padre. Nada más, para, así, y perdón por la ñoñez y No, no, por las no. referencias, pero estoy viendo aquí en el chat a los colegas de oístas, justo esta tercera ola del DO, del Dialogic OD o DO dialógico, tiene que ver con este tipo de intervenciones, digamos, semiestructuradas, experienciales. O sea, aunque pareciera en la narrativa que estamos contando un cuento, en el fondo lo que está describiendo Ana es una intervención en el individuo, en la generación de conciencia y transformación personal y también en la dinámica del grupo. Entonces, eso nada más quería resaltarlo para que aquellos que son más técnicos vean el impacto que tiene esta intervención en la dinámica grupal, ¿no? Y en la generación de empatía, de confianza. Luego, si quieren, profundizamos un poquito en eso. Sí, me Sigue, Ana. encantaba una cosa que tú también decías, que al final esta historia se está hablando de Ana, o sea, mi experiencia con un tulipán, pero si quitaras esas palabras y las sustituyeras por 2 personas o por dos, o sea, podría replicarse esta misma narrativa con distintas personajes, porque al final es como que una narrativa de vida. Entonces eso se me hace increíble. O sea, cuando te lo escuché decir, dije, claro, es increíble que se puede nada más modificar la historia y contarse de cierta manera igual, pero con otros personajes. Así es. Bueno, ¿con qué termina un poco mi historia o ya el desenlace? Es que yo tengo claro que cuando termina la floración y termina como la actividad del bulbo, que en mi cabeza digo, esto se lo tengo que regalar a alguien más. O sea, yo desde marzo, al final tienen que entender que hay ciclos y que hay estaciones y que el tulipán en particular es una especie de otoño
que se tiene que sembrar a más tardar el 20 de diciembre y todo su periodo de crecimiento es durante el invierno para florecer en primavera. Entonces, pues de cierta manera desde marzo yo tenía a futuro el plan de contactar al proveedor de donde habíamos recibido los bulbos y hacer este gesto o este regalo a mis amigos, a mis familiares y ver de qué manera los podría impactar. No sé si de la misma manera que a mí, pero se me hizo como que un detalle que pues a lo largo del año lo traje en la cabeza y pues vino la pandemia, ¿no? Entonces yo estuve on and off entre la Ciudad de México y Puebla, entonces pues un poco como que estuve mucho más presente de hecho en la Ciudad de Puebla y me desconecté, pues como todos, ¿no? O sea, cada quien agarró y continuó la vida dentro de la nueva adaptación. Y en el inter de eso, pues a mí se me fue, o sea, como que traía claro lo del regalo, pero me olvidé un poco del tema. ¿Qué pasa? Que para mi sorpresa, por ahí de noviembre, una de mis compañeras de la oficina empieza a compartirnos en el mismo chat fotos en las que su tulipán, su bulbo, 365 días después, está volviendo a crecer. Y esta vez no solamente trae un tallo, sino que trae 3. Entonces, imagínense la sorpresa de todos, porque no le había pasado a nadie. Y cuando le pregunto yo qué es lo que hizo distinto, ella me platica o me comparte que estuvo regando su maceta, una maceta totalmente sin flor, o sea, nada más con tierra, todo el año. O sea, ella mantuvo su relación y su vínculo con este bulbo durante toda la cuarentena, durante todos los meses, durante todo el año y volvió a crecer, ¿no? Entonces, cuando me hice eso, entiendo que ella lo hacía con la esperanza de que volvieran a hacer, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Pero bueno, ella lo hizo y los demás no lo hicimos. Entonces, sí fue como de, pues te lo mereces. O sea, te mereces que crezca y que crezca multiplicado y hasta que tenga bebés y familia, porque qué mérito el estarte conectando con algo que realmente no ves y que no es tangible y que no está, ¿no? O sea, al final era una maceta con tierra. Y por otro lado, también me volví a arder, ¿no? O sea, como que me dio coraje de que, ¿por qué yo no hice eso? O sea, ¿por qué también aventé la toalla y cuando se murió, pues, o sea, me olvidé del tema y por qué no lo cuidé, ¿no? Entonces, otra vez como que volví a tener esta sensación meses después de la misma culpa y de la misma frustración. Y pues en el Inter pasaron las semanas y yo ya estando en la Ciudad de México, pues tenía mi maceta. La verdad es que se quedó el bulbo adentro y no la volvió a pelar. Pero por ahí de diciembre de este año, la primera semana, noté que volvía a crecer la mía, ¿no? Entonces, eso se me hizo espectacular. O sea, no les puedo Increíble. describir la emoción que me dio después de esta frustración segunda con mi amiga, que aun cuando yo no la cuidé, que aun cuando yo la olvidé, que aun cuando todo, ella decidió volver a crecer y eso se me hizo bellísimo y fue lo que nos, o sea, yo creo que el empuje real a hacer lo que hoy están viendo. Bueno, primero Ceci Orbañanos, gracias, nos felicita, soy una planta, experiencia y conexión con la vida, muchas gracias. Ceci, Julia Zarazúa también, qué gusto ver que estás aquí, nos dice ella, el compromiso con tu planta también requiere que dejes tu egoísmo, ¿no? Esa idea de salir de ti y conectarte con el otro, por eso, sí, exacto, Julia, es muy potente, o sea, cualquier relación con la vida, con la planta, con los animales y evidentemente con los seres humanos. Y ya que te interrumpí de nuevo, en fin, si siempre hubiera sido significativa esta experiencia que nos narras, que haya sido en la pandemia se me hace ya casi mágico, ¿no? Como pues parte de la reflexión de toda la humanidad es valorar la vida cuando tienes muy cercana la muerte, conectarte con el gozo a través de momentos de tristeza y de melancolía, como seguramente estas navidades raras que hemos pasado todos, ¿no? Cómo necesitas a veces la desesperanza para conectarte con la esperanza. Como decíamos hace un ratito, el propio miedo a la vida y las circunstancias de la vida para que salga de ti esa audacia. Los momentos que hemos vivido de estrés, de ansiedad, de angustia, para también valorar la calma, ¿no?
y qué increíble, en fin, lo que le pasó. O sea, esa idea, inclusive, digo, no, nada más quiero lanzar así para hilos para la reflexión de cada quien. Fíjense la conexión con la personalidad del grupo, un ser humano que todos los días riega una planta con la esperanza de que algún día salga algo, ¿no? Y otros que le vale olímpicamente madres y al final la vida es mágica y les entrega a los dos lo mismo, ¿no? Y aquí no tenemos a tu compañero, no sé, no la identifico, pero imagínense también, digo, voy ahora aquí a afilar navajas, ¿no? Imagínense, pues es la típica comparación que nos pasa en la vida entre hermanos, entre compañeros de trabajo, como decir, oye, ¿y por qué ella la floreció si no hizo nada? Yo que estuve todo el año, obtuve lo mismo. O sea, al final, como ven, cada acontecimiento puede ser objeto de reflexión para la generación de conciencia, ¿no? Y justo esa fue la inspiración, Ana, para y lo discutíamos mucho, ¿no? Es crear una experiencia que de suyo es mágica, porque la vida es mágica, pero que no sabemos qué va a pasar, pero que no nos importa, porque pase lo que pase, es un pretexto para la generación de conciencia, ¿no? Por aquí también Lorena. Yo he aprendido y desarrollado la paciencia con Tulio. Ah, es Emma. Emma le puso hasta nombre, ¿no? Ya lo llama Tulio. Mi tulipán, la experiencia durante estas 3 semanas ha sido fantástica. Cuando brotó el tallo, tuve ansiedad de que ya floreciera, pero hoy disfruto contemplar cada centímetro que crece. Gracias, Emma. Bueno, y entonces, después de que, a ver, nos reconectamos con la experiencia, tu sorpresa cuando de repente, chin, sí hay vida ahí, ¿no? Con eso empecé, o sea, como que realmente retomo el proyecto original, que es, bueno, pues quiero regalarle esto a alguien más, ¿no? Y desde un sentido les platicaba también en el webinar, perdón si repito cosas, pero son como algo como valioso, es este tema de que en inglés present es regalo, ¿no? Incluso en español tú puedes decir presente, ¿no? Te regalo un presente. Y más en el fondo es este tema de regalarte, ¿no? O sea, regalar presencia y estar presente en tu regalo para alguien más, visto a lo mejor no desde algo que a ti te gustaría recibir, sino que realmente te pones a pensar en qué va a sentir la otra persona cuando tenga la caja en sus manos, cuando lo abra, cuando vea lo que está dentro. Entonces, como que desde un sentido de verdad y genuinamente de dar algo, de hacerme presente en alguien más con este regalo que aparte de que había sido tan significativo, o sea, como había sido tan significativo para mí, quería que fuera significativo para alguien más. No sé si les hace o no sentido, pero era este tema de que quiero que alguien más viva lo mismo que yo, o sea, quiero compartir esto que yo viví porque fue algo tan bonito que quiero que otros lo tengan, ¿no? Así Entonces... es. Y hace, bueno, no solo el sentido, en fin, o déjame, ahora leo aquí comentarios que te están haciendo en los chats. La idea de la presencia plena, del mindfulness, de la meditación, del yoga, de cualquier disciplina que empezamos justo en el mes de marzo, después del famoso viernes 13 que todos nos recluimos, justo la primera contención a nuestros clientes, a las personas, a los equipos, tuvo que ver con esa idea de la presencia plena, también con Adriana Cabrera de Blanco Yoga. Saludos a ella. La idea de la presencia plena como un aspecto no nada más de contención emocional, sino hasta inclusive terapéutico ante la angustia y la ansiedad del pasado y la incertidumbre del futuro, ¿no? Esa idea del presence, y también para los deoístas, Peter Senge o Otto Scharmen en la teoría U, esa idea de presencia plena, de la suspensión del pasado, suspensión hasta inclusive de los aspectos positivos, como ese vacío y la presencia como ese momento de apertura, de posibilidad a lo que emerge en un sistema fruto de imágenes positivas de futuro, ¿no? En fin, es un poquito más técnico la teoría U, pero la presencia plena se me hace
fundamental, ¿no? Nada más porque se van acumulando y que no se me pase nada. Lorena Sarti te dice gracias por todo este aprendizaje y experiencia. Enhorabuena, Ana. Tienes un gran proyecto que puedes transformar vidas. De eso se trata. Dani también. Muchas felicidades, Dani Herrera. Muchas felicidades por este hermoso espacio. En mi experiencia me di cuenta que cuando la planta... Perdón, me di cuenta que cuidando la planta, pero dejando de lado el miedo para que crezca y convertir su cuidado en parte de mi rutina, hizo que su tallo creciera de un día para otro. Además de cuidado, ha sido una experiencia de soltar y apreciar la belleza de la vida. ¡Wow! Dani, gracias. Julia, de nuevo. Gracias, Julia. La gratitud está vinculada a reconocer nuestra independencia y eso construye. Híjole. En fin, muy importante también la gratitud, diarios o rutinas de agradecimiento, ¿no? Cuando das gracias te conectas con lo que de bueno tiene tu vida, la vida de los demás, la vida en general de toda la naturaleza. Por ahí Luis Ledesma, gracias. Y, bueno, aprovecho, como todos son colegas y compañeros, a todos feliz año y espero vernos pronto y felices Reyes y feliz todo. Pregunta Luis, ¿por qué no creció tu planta? ¿A qué le atribuyes? Pregunta Luis Ledesma. Pues la verdad, yo creo que nada más, o sea, son muchos factores. Puede ser un tema de que yo estoy tranquila, salvo esa semana que me fui de Navidad, de que hice lo que estaba en mis manos hacer y pues así pasa. O sea, así sucede que muchas plantas a veces crecen el triple o si están en calor se desarrollan más rápido. No sé por qué, realmente no sé por qué no creció, o sea, sí creció, nada más no floreció. Y pues supongo que son muchos factores por los cuales no lo hizo. Sí, aunque no es intervención, pero como obviamente uno comparte su experiencia, pues se pone aquí de pechito, ¿no? Pero fíjate, Luis, en la narrativa de Ana, dice, no, pues yo hice, o sea, fíjese que en el fondo no tiene sentimiento de culpa, pues yo aparentemente hice lo que ponía en el instructivo y todas las circunstancias, y algo que te he aprendido, Ana, es cuando mismas plantas, misma especie, mismas circunstancias de riego, de sol y, en fin, de nutrientes, creo que hay un ratio que me has compartido, no lo recuerdo muy bien, pero casi que... 10%, ¿Cuánto, perdón? como el 10% o El el 10% se 15%. muere, nada más porque así es la vida, ¿no? Aunque aparentemente todas sus compañeritas pues crecieron hermosas, ¿no? Pero pues así es. Entonces es como también, como lo describías hermosamente, es como tolerar, pues igual que es un misterio que la vida crezca, como de repente dices, ¿por qué esta planta, una de 10, pues se nos murió? Pues porque así es. A ver, sigo leyendo porque ahí dice Adrián, hola Adrián, ladrón de Guevara. Dice, yo que soy muy, pero muy, lo enfatiza, desesperado, y nos consta, para acelerar las cosas, me di cuenta con esta actividad en Human Design que necesitamos tiempo para madurar. ¿Sí? Como esa idea de slow life, ¿no? De que la vida tiene su propio ciclo, ¿no? Y a veces, y sobre todo tú, Adrián, que eres el agile coach del grupo, pues fíjense hasta esa tendencia de cultura agile, ¿no? Todo es ágil y rápido y corto y 140 caracteres y 1 minuto y 8 segundos para hacer un video, ¿no? Y de repente, ¡fum!, es un frenón para conectarnos con el ritmo de la vida, ¿no? Y lo que vimos también con Andrés, que por aquí creo que anda, Andrés Lozano con Cautiverio, ¿no? Que es en este cautiverio como también los seres humanos en la pandemia nos hemos conectado con los ciclos naturales, que inclusive nos ha cambiado en una primera parte el sueño, a veces por el estrés, pero que espero que todos ustedes hayan ido encontrando otros ciclos de sueño. Y en mi reflexión teníamos ciclos de sueño propiciados por las horas prime de la televisión. En fin, ahí se lo dejo de reflexión. ¿Qué más? Itzel del Valle. Estoy comenzando con el cuidado de las plantas. Justo se me está secando una por salir de vacaciones, que necesitaba mucho riego. Escuchando este relato me sorprende lo que yo misma he vivido emocionalmente con este proceso. Ahora más que nunca tengo la esperanza de que reviva y le seguiré dando mi constancia, amor y paciencia en el proceso. Pues muy bien, Itzel, pues justo como le decía Ana, pues eso es lo que está a tu alcance. Lo demás es el misterio de la vida. Regresando a las preguntas, Loana dice, Loana Jiménez, hola Loana, qué gusto verte o al menos leerte.
hice mi test de la planta y pone qué miedo, pero qué buena retrospectiva, ¿no? Sí, hicimos ahí un esfuerzo. Hagan el cuestionario, por favor, ahí lo subimos en el chat, porque además hicimos un triple loop. Medir tu índice de biofilia, o sea, qué tanto estás conectado por este amor por la vida, tu índice de bienestar en el trabajo, que es parte también de lo que queremos compartiros con esta dinámica, y adicionalmente un test de personalidad, ¿no? Es decir, ¿qué planta eres? Entonces, porque queremos justo esta conexión que decía Ana de conectar tu vida con la vida de las plantas, la personalidad, eh, de cada uno de nosotros como miembros de los equipos con las personalidades de las plantas. Entonces ahí se van a encontrar una sorpresita, qué tipo de plantas son ustedes, ¿no? En ese hola, soy una planta. Entonces Isabel Flores dice, Ana, gracias por compartir. Padrísimo empezar el día con estas reflexiones. Te agradece Isabel Flores. Eso demuestra que el crecimiento es un proceso individual, afirma, y lo único que podemos hacer es acompañar en el camino de la vida con empatía para compartir experiencias. Isabel, y aparte Isabel Flores, bueno, dedicado a ti especialmente, doblemente por tu apellido, ¿no? Qué bonita reflexión, ¿no? Repito, eso demuestra que el crecimiento es un proceso individual, ¿no? Yo agregaría personalísimo, individual. Y que lo único que podemos hacer los demás es acompañar. Todos, seamos, no sé, parejas, familia, eh, amigos, compañeros, o ya más técnicamente los que nos dedicamos a esto, coaches, mentores, terapeutas, consultores, capacitadores, facilitadores. O sea, a lo máximo, como dices, Isabel, es un saludo, por cierto, Isabel, crear las condiciones para que la persona o tome conciencia o decida cambiar si es que le apetece, ¿no? Y, y esa idea de acompañar, ¿no? En el camino de vida, con empatía, para compartir experiencias. De nuevo, el doctor Du está poniendo ahí en el chat para que lo tenga, para si quieren ver qué tipo de plantas son, ¿no? Si me regresan una, porque estaba muy bien la lámina anterior, justo vamos a empezar, bueno, uno donde se vea la caja de la experiencia. A ver, si nos regresamos a hola, soy una planta, cualquiera, venga, la que quieran proyectarnos ahí, ¿no? Venga, hola, soy una planta. A ver, ¿cómo ya después de tu historia y de este aspecto mágico de revivir la planta, decidimos hacer esta intervención, ¿no? Que como os decía, está semi-estructurada en el sentido de que dependemos, como decía Isabel, de la vida de la planta, pero quisimos acompañar. A ver, cuéntanos, Ana, cómo surgió todo. Pues platicándolo justo yo con José Luis, que tengo una relación también personal increíble, le empiezo a platicar el proyecto y le empiezo a decir que tengo ganas de dar este regalo para Navidad, y obviamente él empieza a ver una visión mucho más profunda y mucho más global y dice, hagámoslo, hagamos un prototipo, saquémoslo. De hecho, ya veníamos un poco contrarreloj, contratiempo, porque era diciembre, cuando todo está entre cerrándose pero activo, pero aparte la condicionante del bulbo, que literal tiene una vida de 5 días en cuanto lo recibes y lo puedes plantar, y que también se echa a perder por su propia naturaleza por ahí del 20 de diciembre, ¿no? Entonces, un poco con el reto de hacerlo, pero que tenía que ver muy bien con este florecer en invierno, ¿no? Cuando hace frío y cuando estamos a lo mejor con un tema mucho más reflexivo del año. Y pues la verdad es que con un trabajo en equipo espectacular y una colaboración entre todos, sacamos como sorpresa o sea, entre unos cuantos del equipo de HD, armamos este kit y lo enviamos a los domicilios de cada uno de los del equipo, sorpresa, ¿no? Y sin mucho más que una tarjeta con las instrucciones de recíbelo y gózalo, ¿no? Sin querer condicionar mucho, incluso algunos no sabían ni siquiera qué planta era, ¿no? Entonces era un poco como muy autodidacta de que recíbelo y haz. Tú plántalo, tú saca la tierra tendrá los nutrientes, o sea, como que todas las herramientas o los materiales necesarios para tú hacerlo sin necesidad de algo más, pero que al final sea muy libre, ¿no?
primero, bueno, agradecerte a ti y agradecer a todo el equipo que en tiempo récord lo sacaron para variar, porque justo queríamos todos los años, el cierre de año, el ciclo natural de los 12 meses, propicia a nosotros un ritual, pues sí, de agradecimiento, de perdón, en definitiva, de reflexión, ¿no? Entonces, imagínense el 2020, ¿no? Pues es un año tan intenso de cosas que hemos hecho, no solo bien, sino épicas, heroicas, de vida y de muerte, ¿no? Y de los que seguimos vivos, pues el agradecimiento más profundo. Entonces, este año decíamos, hay que hacer algo especial, ¿no? De reflexión. Y luego igual, como este ritual, cuando arranca el lunes en la semana o cuando arranca el primero, bueno, más bien el segundo, porque el primero solemos estar medio crudos, pero el segundo de enero es, pues, regresar a la vida. Y yo, bueno, que saben que soy muy juguetón, pues para mí siempre es el mensaje game over, así siento, o sea, siento el día uno como si el juego volviera a empezar, ¿no? Y justo queríamos que el equipo se conectara con este proceso, análogo a través de la planta, pero justo de renacer a la vida, de que empieza un nuevo año y que este año 2021, y aprovecho el comercial, porque ya andan diciendo por ahí igual que hasta por las siglas AC y DC, sin ser irrespetuoso de vuestras creencias religiosas, pero ya ese AC y DC se convierte antes del coronavirus y después del coronavirus. Ha dicho de otra manera, el 2021 es el año 01 después del año 0, ¿no? Entonces ahí es una nueva era para la humanidad, una nueva era para las empresas, para los equipos, para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, justo queríamos el conectarlos con este, digamos, ciclo natural del año y de la reflexión humana y de la generación de propósitos con algo vivo, ¿no? Y que justo, como decía Ana, el tulipán tiene justo ese timing, ¿no? De plantarlo a a principios de diciembre, ¿no? Para que empiece a brotar a principios de enero, ¿no? Entonces la conexión era perfecta, ¿no? Y en ese sentido, pues, digo, sí aceleramos un poquito nuestro proceso de diseño para que coincidiera este ritmo natural, ¿no? Luis Ledesma dice, quiero mi planta, claro que te va a llegar tranquilo, ya pronto. Estamos viendo cómo hacer llegar, inclusive crear una plataforma o sea que con Amazon está siendo complicado porque al ser vivo, pero ahí en Mercado Libre ya tenemos nuestros pininos, entonces dennos chance y con mucho gusto, ¿no? Ischel dice, muchas gracias por la charla, me encanta y el test espectacular, jajajaja, súper acertado. Pues eso díganselo a los del laboratorio que ahí le andan dando vueltas, ¿no? Entonces, bueno, regresando, ¿en qué consiste? Bueno, cuando dijimos, bueno, ya se lo está acabando el tiempo, estoy viendo, ¿no? Entonces, está ahí el instructivo que decías. Ahora, recuerdo que cuando estábamos diseñando esta experiencia, justo la discusión era qué tanto forzábamos o no la reflexión, ¿no? Y al final optamos por crear bueno, un open book o un diario de aprendizaje o un diario, técnica de Igor Progov, de diario intensivo, diario íntimo. ¿Y en qué consiste ese diario? Cuéntanos, Sara. Sí, pues justo era para enriquecer la experiencia y tener un cierto acompañamiento para que además de tener como que la vivencia física, pudiéramos hacer un trabajo más de introspectiva y justo de esta narrativa que pueden ser cuestionamientos y preguntas para una misma o para la planta. Entonces, está muy divertido, está súper pensado y súper trabajado el diario. Para generar este acompañamiento durante los 100 días dividido por las etapas de crecimiento que compartimos todos los seres vivos, o sea, los seres vegetales, animales y los seres humanos, en cuanto a que todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Entonces va teniendo como que una narrativa siguiendo ese hilo conductor y vas teniendo ahí, esas son la explicación y la introducción a lo que se va a vivir. ¿Por qué 100 días? Porque son los 100 días que toma el tulipán de cuando lo siembras en florecer aproximadamente, porque como ya vimos, hay variaciones, pero en promedio son 100 días. Entonces, hay una pregunta al día que te va haciendo este cuestionamiento o esta reflexión que tú puedes espejear de cierta manera a tu vida o a lo que tú estás observando a la planta, ¿no? Ahí, por ejemplo, gracias por Doctor Du. Cada día es una reflexión para dedicarle 5 o 10 minutos a la escritura. Por un lado,
O sea, cada día tiene la misma estructura, es una pregunta reflexiva al modo mayéutico, es decir, la pregunta obviamente no está random, está conectada de alguna manera con los ciclos de crecimiento de la planta, pero en el fondo a lo que te lleva es a la conexión con tu propia vida, con tu personalidad, con tu relación contigo mismo, con los demás y con el entorno, ¿no? Por ejemplo, ahí en el día 2, ¿qué quieres sembrar en tu vida? El día 3 ya estás de raíz. Y en cada uno de los días hay otra sección que es que observes a la planta, ¿no? Y que observen los cambios, como iban narrando aquí los compañeros, si crece, si no crece, si se seca, si no, y de alguna manera qué emoción te está generando. Y al final del día, hablamos del sentido de vida, pues aquí lo transformamos en algo mucho más solo por hoy, el sentido, notas para el sentido de día, ¿no? Porque creemos en esta época post-pandémica todavía de incertidumbre, que hay una tensión creativa, por un lado, en pensar en el 2030, que es el lugar de tus propósitos. El propósito siempre es lo mejor de ti, lo mejor de tu equipo, lo mejor de tu empresa, lo mejor de la sociedad, de tu comunidad. Pero al mismo tiempo la paradoja es conectarnos con el día a día y ya el balance de vida convertirlo en balance de día, ¿no? Por eso es la reflexión de este cuaderno, la pregunta mayéutica, la observación al modo tradicional, casi con lápiz y papel, de qué le está pasando a la planta, y que de alguna manera te permita esa conexión, esa parte empática, y qué sentido te hace ese día que viviste o que no viviste o que no pelaste a la planta, ¿no? A veces la reflexión es por la acción o a veces es por la inacción, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, Ana, ¿algo más que quieras para cerrar? Bueno, por ahí, perdón, Blanca, Angélica, gracias por esta linda experiencia, me ha encantado comprender por qué tengo tantos seres verdes en casa, perfecto, inunda tu... Esa es otra, ¿no? Pero bueno, con esa cierro yo, con lo que dice Blanca. Y Loana, el contenido es maravilloso, wow, un mega regalo. Gracias, Loana. Ana, ¿algo más que quieras Y nada compartir? más las fotos para que vean cómo todas estas fotos ahorita dentro del equipo de HD estamos en la semana 3, entonces que vean la diversidad del crecimiento entre una persona y otra y que está bien, ¿no? O sea, invitarlos a esta experiencia o ya sea que compren plantas y a conectarse con la vida a todos. Ilse, gracias a todos, son lo máximo eres tú. Gracias. Quiero mi planta, dice Francisco Franco. Ilse, son lo máximo. Hola, soy un ser vivo por acá. Gracias, Ilse. Nosotros también estamos vivos, al menos de momento. Y Loana, de nuevo, el contenido maravilloso. Wow, mega regalo. Venga. Es más, para cerrar, en fin, gracias por los... Quiero mi planta. Sí, Luis, descuida que vas a recibirla. A todos los, como tenemos vuestros datos por la inscripción, os vamos a mandar toda la información que estamos aquí presentando, algo más que no hemos presentado, y nada más, como me conecté, en fin, con Loana y bueno, pues, con Nestlé, ¿por qué no decirlo? Que es un proyecto justo el año pasado empezamos en un proyecto de Change Management para el cambio de oficinas, ¿no? Y justo es lo que estamos vislumbrando para trazar este horizonte de futuro, como esperemos que nos vacunemos pronto, que generemos esta inmunidad de rebaño lo antes posible y que al menos tengamos la posibilidad de regresar o no lo que decidamos a las antiguas oficinas. Lo que estamos convencidos es que esta experiencia que hemos vivido, algunos de forma traumática y otros, en fin, más angustiante, vamos a regresar a la resignificación de los espacios, del trabajo y de la vida. Que este sea el pretexto para que sea un año al menos un poquito mejor que el año pasado. Gracias, Ana, gracias por tu inspiración, por tu pasión, por tus conocimientos, por motivarnos a hacer esto realidad. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias por su presencia y les prometemos contestar a todo. Verdolatría, dice Cecilia. La naturaleza nos enseña a ser humanos. Nos quedamos con esa idolatría y la empatía hacia tu utopía. Venga, pura poesía. Venga, Gracias saludos. a todos. Saludos.